Hola, soy Morado Valdeiglesias y vamos a hablar de la película favorita de terror de la profesora X. Cha, 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 chan, del Libro de Piedra. Me habían hablado muy bien de esta película. Sí, a mí en lo personal me encanta, siempre me gustó mucho. Siempre la comparaban con la de Veneno para las Hadas, que ha sido un verdadero dilema decidir por cuál hablar, pero mira, son distintos tipos de terror. Sí, se me hace un poco más oscuro el del Libro de Piedra. Te envié un título de cuento, La Venus de Ile, de Prosper Mérimée. ¿Lo leíste? No, no lo he leído. Vale, pues esta película del libro de piedra es bastante... Se nota mucho que la gente sabe lo que hace, pero también es hija de su tiempo. Se notan las limitaciones de su época y sin embargo el guión es tan redondo que es apasionante. Todo el diálogo, las voces, la manera en que los actores se expresan, o sea, es como que entre elegancia, suspenso, no sé, todo muy cuidado. Una película muy calculada. Sí, sí, está muy bien pensado todo. Comparándola con la de Veneno para las Hadas, es como hablar de lo mismo, de amistades que a lo mejor no convienen. Ajá. Una amistad de otro mundo en más de un sentido. Cuando hablan de la posible enfermedad mental de Silvia, en realidad no están hablando de salud mental, están hablando de la brecha social en México, porque la niña podría ser amiga de cualquier niño del pueblo, pero ellos viven en la gran casa y en la casa no puede entrar cualquiera. Llegan en el auto, corriendo, ¿no? A buscar a Silvia, a la niña. Y la institutriz dice, ¿dónde están los criados? O sea, me dio mucha risa porque dije, bueno, es el diálogo que se usaba en esa época, pero sí fue demasiado marcado de los criados, ¿por qué están en la casa? O sea, así como que me dio mucha risa porque nunca había notado ese detalle. El único punto malo que tiene la película, pero era el cómo se hablaba antes en México, o sea, sí estaba muy marcada bueno, todavía sigue muy marcado el clasismo en México. Yo no lo vi como un fallo ni nada ridículo. Lo que sí me distrajo fue la criada que nada más está ahí para marcar figura, que la cámara la sigue a la habitación y empieza a desvestirse. Y yo me quedo en plan, esta película es de terror, no es de erotismo, volvamos al jardín. Y ese fue otro punto también que no le había puesto atención todas las veces que había visto la película, pues porque enfocan a la criada, o sea, la criada desnudándose, ¿no? Que bueno, es una escena innecesaria totalmente porque no va de acuerdo con la película, ¿no? Bueno, tampoco molesta tanto. Yo me fijé sobre todo en la buena labor de dirección de la pequeña actriz. Bueno, siempre fue muy buena. A mí me gustaban mucho sus películas, pero esta sí fue mi favorita. Para la época era muy avanzada, vaya, esa película. Sí, sí. Carlos Enrique Taboada era una especie de genio del género. Sí, la verdad, son muy ricas sus películas. Esta semana he estado viendo como dos o tres películas de Taboada y cada una que veo es más intrigante. Está todo como filmado de lo más correcto, de lo más académico, no necesita grandes recursos, pero sientes la muerte detrás de cada esquina. No necesita sustos, ni nada sanguinolento de Darío Argento. Sí, y si te fijas, no tienen efectos así que tú digas, ah, necesita un efecto especial que se vea, que da miedo. O sea, a mí me dio miedo todavía. O sea, me recordé a mi niñez porque esa la vi cuando tenía como 5 años, yo creo. Es que el misterio de esta película es tan misterioso que cuando te enseñan nada más un tobillo, funciona. Pues el diálogo del papá yo creo es lo mejor. La voz, del porte. Pues sí, porque tiene mucha autoridad, es como el mástil dentro de una tormenta, y me resulta muy curioso el contraste que tiene con el amigo que viene con el perro y que se dedica a una labor liberal. O sea, hasta la querida o esposa, también muy dramática, ¿no? Muy histérica. La querida. La querida. Es que es una esposa tan poco esposa que parece una amante. Sí, cuando la veía otra vez dije, era la querida o la esposa, pero ya después dice, no, mi esposa. Y dije, oh, bueno, parece la querida. Habrá que creérselo. Sí, también muy buena la señora, ¿no? Siempre temerosa y muy exquisito su personaje. Es que es muy difícil el personaje de la madrastra. En algún momento tiene que sacar el tema de su relación con la hijastra. Y que se ve más maternal la institutriz, ¿no?
o sea, que se ve como que hace más conexión con ella. A mí me encanta la figura de la institutriz. Es como un hada que llega para cambiar las cosas. Siempre fue como que el pilar, vaya, ¿no? De la casa del papá. Puede ser que parte de la neurosis que estaba invadiendo la casa se debía a que el padre tenía que estar bregando con conflictos querida, con la querida esposa, y por eso nadie le hacía caso a la niña, y por eso la niña necesitó hacerse amiga de Hugo. Y por ejemplo, me gustó la historia que cuentan de cómo llegó la estatua de Hugo ahí. También es muy interesante, o sea, los datos históricos que meten. Tiene esa delicia de los relatos largos, novelas cortas del siglo XVIII, XIX, tipo Carmila, de que la cosa dura lo que tiene que durar, ni más ni menos. Por ejemplo, en estas temporadas es muy rico ver sus películas. Las adoro. Deberían sacarlas en algún sitio, porque hoy en día nada más las encuentras en DVD. Aquí en México hay canales especiales de películas viejitas mexicanas. A mí se me hacen muy exóticas porque yo nunca las había visto. A España no llegaban más que las de Buñuel, porque Buñuel era de aquí, y las típicas de festivales. Muchas son consideradas de culto, por ejemplo, las de este Taboada son de culto, entonces las buscas y no las vas a encontrar. Pero, por ejemplo, en estas temporadas, en los canales esos que hay en México, las pasan todo el día, casi creo. Vaya, el respeto al bagaje cultural. Por ejemplo, esa del vampiro también es de culto, casi no la encuentras. Y sin embargo todo el mundo quiere ver esas. Sí, o sea, son películas que dices, ah, la quiero volver a ver. Se ha repetido, no sé, pues es que las veía desde niña. O sea, estaba así pegada viéndolas siempre porque me gustaban mucho.